Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Buenos días, querida familia del Senti City Mundial. Mi nombre es Álvaro Fernández Salazar, que juntamente con mi esposa Norma Molina Blanco, le servimos a Dios como pastores en la iglesia Senti de San Francisco de los Ríos, en San José, Costa Rica. Hoy para mí es un gran privilegio poder compartirles a ustedes el atributo de Dios llamado la gracia. Y el tema lleva como nombre la gracia, salvación para el hombre. El plan de Dios para el hombre desde el principio fue que le obedeciera en todo. El plan de Dios para el hombre estando en el huerto del Edén era que viviera en comunión con Él, que siempre le guiaría, le recomendaría lo que era mejor, le daría la sabiduría en todo lo que emprendiera. Dios no quería que el hombre conociera lo que era el bien y el mal. Él sería el único que debería conocerlo. Veamos lo que dice Génesis 2, del versículo 15 al versículo 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios Padre les dio a Adán y a Eva una orden muy clara y contundente. Tenían que obedecerla. No podían comer del árbol que estaba en el medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirían. Eso sería perder el privilegio de vivir con Él para siempre. Perdió la vida eterna. En Génesis 3, del 1 al 6, podemos confirmar que Satanás, usando a la serpiente como instrumento, hizo caer a Adán y a Eva en pecado, que le desobedecieran a Dios, lo cual había sido el mandato, obedecerle. Adán y Eva fueron seducidos para ser iguales a Dios. Adán y Eva entendieron que si comían de ese fruto, iban entonces a ser como Dios, y fueron seducidos. Después de todos estos acontecimientos, Dios tuvo que hacer cambios, como ustedes ya lo conocen. Jehová de los ejércitos plasmó en 2 piedras su ley. Dios, después de que el hombre perdió la vida eterna por el pecado y la desobediencia a Él, de parte de Adán y Eva, dio a Moisés las tablas de la ley en el monte Sinaí para que las cumplieran. Vamos a ver ejemplos para que ustedes después los puedan revisar. En Éxodo 20, del 1 al 17, encontramos ahí plasmados los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos tan importantes que en ese momento y que siempre tenemos que seguirlos cumpliendo. Pero también en Deuteronomio 6, del versículo 4 al 6, se encuentran también el gran mandamiento: amar a Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Además, también encontramos en Deuteronomio capítulo 4, desde el versículo 44 hasta el capítulo 30, versículo 20, todas las demás leyes que Jehová Dios dio a su pueblo. Leyes sobre la guerra, sobre la castidad, leyes humanitarias, leyes de primicias y diezmos. Las leyes de Dios lo que permitieron, es lo que es importante recordar, fue evidenciar, hacer consciente al hombre de lo que eran los pecados. Que se diera cuenta que eran muy abundantes. Con ellos se desagradaba a Dios, por supuesto. Los pecados siempre le desagradamos a Dios. Y que era imposible cumplirlas para restaurar la comunión con Él. Todas estas leyes era imposible cumplirlas. Veamos entonces
La gracia de Dios es el único medio de salvación, Jesucristo, para el mundo. El atributo de Dios es algo que Dios es, no es algo que Dios tiene. Cada atributo representa que así es Dios. La gracia es un atributo de Dios y significa regalo. Fue dado al hombre por Dios, fruto de la bondad, de la amabilidad de su corazón, por su misericordia para todas las personas, sin importar su religión, nación, etnia, nivel socioeconómico. La gracia es uno de los atributos de Dios más importantes para los hombres. Como dijimos, la ley fue dada a Moisés, pero cumplirla era completamente imposible para todos los hombres y mujeres. Veamos lo que nos dice Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Veamos también lo que dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Qué hermosísimo que el Señor aquí, en estos pasajes, nos recuerda claramente, nos hace un resumen rápido de cuál era el plan de Dios. El plan de Dios era, pues, que fuéramos a ser personas que viviéramos en comunión total con Él, que pudiéramos vivir, tener la vida eterna en el futuro. Y entonces aquí en estos dos pasajes vemos entonces que a Moisés le fue dada las leyes, la forma en que Papá Dios determinaba que fuera la forma en que los pecados de los hombres fueran tapados, fueran cubiertos por la sangre de los machos cabríos, de los animalitos que eran sacrificados, y que esa sangre fuera llevada hasta el lugar santísimo y fuera colocada allí para que fueran cubiertos los pecados del ser humano. La gracia es como mirarse uno mismo y ver cuán pecador o cuán pecadora era y decir, la gracia de Dios es inmensa. Imaginémonos que sería como el espacio exterior de nuestro planeta para perdonar a una persona pecadora o pecador como yo. Cuando Dios muestra su gracia a una pecadora o pecador, está actuando como Él es, Dios. La gracia es el único medio de salvación. Nadie fue salvado, es salvado o será salvado, a no ser por medio de Jesucristo, aceptándolo como Señor y Salvador cada persona en vida. La gracia, como es conocido claramente, se manifiesta en la cruz. Veamos lo que dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también veamos lo que nos dice Hechos 4, del 11 al 12. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Como hijos e hijas, siervos y siervas de Dios, viviendo en diferentes partes del mundo, habiendo sido muy bendecidos por la palabra de Dios, transformados por ella. ¿Cuántas cosas definitivamente hemos transformado y cambiado, hemos dejado? Porque la palabra de Dios nos convence. El Espíritu Santo se encarga de hacernos ver que muchas de las cosas que todavía existen en nosotros tienen que ser eliminadas de nuestras vidas. También es importante que debemos siempre permanecer enseñando a las personas
a recibir de parte de nuestro amado Señor el atributo de Dios, la gracia, la salvación, a través de recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador en sus vidas. Nosotros, como siervos del Dios Altísimo, como personas que hemos tenido el privilegio de servirle a Dios desde tantos años, el corazón de nosotros se goza, se alegra, y qué maravilloso para todos ustedes que están escuchando la bendición tan grande que tenemos en cada uno de los lugares, de llevar esa bendición, esa salvación a todas las personas que todavía se encuentran perdidas en el mundo. Maravillosa responsabilidad nos ha dejado Dios a cada uno de nosotros. Bueno, entonces, con este mensaje, vamos entonces a orar. Vamos a orar nosotros todos con la mejor disposición de nuestro corazón para que el Señor se glorifique y haga realidad la gracia, el regalo de Dios en la vida de todos los necesitados, los que no lo conocen. Oremos. Papito Dios, tu plan desde antes de la creación era que el ser humano fuera salvo, que Adán y Eva obedecieran no conocer el bien y el mal, pero ellos decidieron desobedecerte, perdieron la salvación. A través de la ley fue imposible que el hombre se pudiera salvar, pero por tu bondad, por la amabilidad de tu corazón, por tu misericordia, permitiste que Jesucristo, tu único Hijo, se hiciera hombre para enseñarnos a todos la forma de vivir aquí en la tierra. Tú, Jesucristo, moriste en la cruz en vez de nosotros y resucitaste al tercer día por cada uno de los seres humanos. Te damos infinitas gracias por darnos la salvación y la vida eterna. También te damos muchísimas gracias porque nos has dado el privilegio de ser tus hijos. Y somos los cristianos en este tiempo, instrumentos en tus manos. Estamos definidos y comprometidos a llevar a las personas a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador en sus vidas, a que tengan vida eterna y que todos la disfrutemos. Señor, te damos gracias por habernos permitido compartir este tema de bendición para todos nosotros en los diferentes países pertenecientes a la Iglesia Senti City Mundial. Muchas bendiciones para todos. Que Dios los bendiga muchísimo. Hasta luego. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.